Hola, muy buenas noches a todos. Por favor, confírmenme que se esté escuchando. Perfecto, listo. Vamos a dar inicio. Hemos llegado a un punto muy interesante dentro de la membresía. Digamos que los indicadores y el tema para hacer trading con energías y con lo que es en términos generales futuros, pues ya los indicadores los conocemos, ya conocemos el manejo de la plataforma, ahora vamos a empezar a abrir operaciones en un rango de tiempo más estrecho y vamos a empezar a probarnos en un tipo de trading que se llama el intradía. El intradía trading está diseñado para personas que tienen el tiempo y la disposición, pues, para estar frente al computador unas cuantas horas o estar muy pendiente de las operaciones a través de dispositivos móviles. Esto es muy importante, esto requiere mucha más atención, requiere más precisión en las entradas. De alguna manera es un gráfico mucho más rápido, donde hay que operar de manera más precisa, donde los movimientos para generar operaciones ganadoras o perdedoras son más estrechos, más pequeños, es decir, son simplemente operaciones de muy pocos centavos de dólar, que pues obviamente esas variaciones, dado que es un mercado apalancado, pues generan muy buenos dividendos. Pero digamos que el margen ya es muy pequeño. Antes operábamos incluso con targets a $2, con stops a 50 centavos, ahora es diferente. Ahora las cosas cambian un poco. Yo espero que hayan trabajado en la bitácora un poquito, que la hayan explorado, porque es muy importante la práctica. Ahora la práctica se vuelve un factor muy importante. Y yo les recomiendo que antes de saltar al intradía, pues ustedes realmente practiquen en este gráfico de un día y una hora, dado que es un gráfico que les permite, digamos, tener algunos márgenes de imprecisión. ¿Por qué digo esto? Porque es que no es lo mismo operar cuando una vela tarda una hora en moverse a cuando una vela puede tardar un minuto, 2 minutos en generar un movimiento grande. Entonces es muy importante. Cuando hacemos el cambio a los gráficos de 15 minutos o un gráfico de 5 minutos, realmente no es que se vaya a ver el gráfico más pequeñito, el gráfico se va a ver más ampliado, lo van a ver casi igual, pero la distancia de movimiento de cada vela no es como ocurre ahora, que nosotros podemos ver velas de 50 centavos, de 30 centavos, de 10 centavos. Ahora vamos a ver velas de movimientos mucho más chiquitos, velas de 1 centavo, de 3 centavos, de 5 centavos, velas muy pequeñas y velas grandes de 15 centavos. Entonces, cambia radicalmente, digamos, la proporción del gráfico, tanto en tiempo como en dinero. Estos gráficos en intradía, cuando uno hace swing trading, uno invierte muy poco capital, es decir, el capital que uno destina es muy pequeñito. Uno realmente opera con un lote, con 2 lotes, con 5 lotes, dependiendo obviamente del capital, con 15 lotes. Bueno, también hay gente que, dependiendo de su capital, opera con cientos de lotes, porque el capital así se lo permite. Ahora, pero la proporción, digamos, la proporción que se destina para abrir una operación es muy pequeña, porque en swing trading tú abres una operación con máximo el 10% del capital que tienes en el broker. Cuando hablo de máximo, no estoy hablando de que usted abre operaciones con el 10%, estoy hablando de máximo. A veces se abren operaciones con el 5% del capital, con el 3%, con el 2%, con el 1% del capital. Estamos hablando en swing trading. Por eso se hacen operaciones volumen de contratos. Ahora, en intraday trading, el volumen cambia radicalmente porque ahora vamos a hacer operaciones hasta con un tercio del capital. Vamos a tener que colocar operaciones mucho más grandes. Obviamente, si usted tiene dentro de su broker un capital muy pequeño, por ejemplo, si usted tiene consignado en su broker, digamos, $30, pues el intraday trading
no le va a permitir realmente generar grandes operaciones, porque estaríamos hablando de operaciones de unos cuantos centavos, operaciones que si usted hace intradía, usted va a estar pellizcando el pastel por un dólar, por $2, operaciones de $2, de $3, que realmente no se justifica. Para hacer intradía se necesita realmente un capital mucho mayor. Sin embargo, la idea es aprender, porque ustedes tarde o temprano lo van a tener, bien sea que arranquen con swing trading y vayan acrecentando ese capital. Algún día, cuando tengan el capital suficiente, seguramente ustedes van a querer entrar en intradía y tener operaciones mucho más cortas, mucho más de menor tiempo. Cuando hablo de menor tiempo, estoy hablando de intradías que usted abre y cierra las operaciones dentro del mismo día. Son operaciones que no se van a más de 24 horas. Todo ocurre dentro del mismo día. Ahora, no significa que todas las operaciones se van a tardar 24 horas en cerrar. No, realmente, digamos que lo normal dentro del intradía es que una operación se cierre a los 15 minutos o a las 2 horas o a las 3 horas. Y es importante estar vigilante. Ahora, eso que estoy mostrando, digamos, como un rango de tiempo promedio donde se puede mover las operaciones, también dependiendo del activo, porque hay activos que son más volátiles que otros. Entonces vamos a encontrar que van a haber activos que cerramos operaciones en 15 minutos, en 20 minutos, y hay otros que no son tan volátiles, donde nos vamos a tardar las 2 horas en cerrar cada operación. Pero también el intradía nos va a permitir tener muchas operaciones en el mismo día. Entonces, cuando uno hace intradía, puede tener muchas operaciones. Cuando te hablo de muchas, es que tú puedes abrir 5 operaciones en un día, 10 operaciones, también dependiendo del tiempo que tú destines para esto. Ahora, hay un punto muy importante en cuanto al manejo, no al manejo tanto de análisis técnico, porque el análisis técnico como tal es prácticamente el mismo, hay una pequeña variación, hablando específicamente con el tema de futuros. No estamos, ojo, es muy importante que ustedes entiendan que esto es con el tema de futuros. Cuando pasemos a otro tema, que es el de las divisas, pues ya va a haber un cambio sustancial en absolutamente todo, en los indicadores, en todo. Es decir, es como, no diría que volver a empezar porque ustedes tienen ya muchas bases, pero de alguna manera toca volver a revisar un montón de cosas, indicadores nuevos, porque ninguno de los que tenemos hoy en día, bueno, no ninguno, prácticamente ninguno de los que tenemos hoy en día nos va a servir para las divisas, excepto la moving average, yo creo que es la única. Del resto, ninguno de los indicadores nos va a servir para divisas. Divisas es un tema muy interesante, es un mercado exageradamente volátil que te puede permitir generar resultados interesantes muy rápidos, pero así como genera resultados, también genera las pérdidas. Cuando estemos en el tema de divisas, ustedes van a ver que es muy importante, muy interesante. Para algunos va a ser estresante, hay que tener los nervios bien controlados, la mentalidad a punto, porque así como usted puede abrir en un par de horas 10 operaciones en divisas, de esas 10 operaciones le pueden ir 6 a pérdida. Bueno, pero eso no está mal, ¿no? Recuerden que la semana pasada se nos fueron de 6 operaciones en swing que se abrieron en la semana pasada, 4 se fueron a pérdida y 2 fueron ganancia. Y bueno, pasamos así como raspaditos, es decir, por lo menos yo pasé con mi balance positivo, pero por un pequeño margen. Pero el mercado siempre te da oportunidad, es decir, el mercado siempre te da oportunidad. El asunto es no desesperarse y no entrar de manera ilógica al mercado, rompiendo cualquier tipo de estrategia. O sea, se va trazando su propia estrategia y lo importante es que usted sea fiel a su estrategia, no simplemente porque usted ahorita quiere hacerlo diferente porque la mentalidad le está jugando una mala pasada. Siempre tiene que ser fiel a su estrategia de trading. Bueno, vamos con el tema, me salté las divisas, volvamos al tema que tenemos hoy aquí. Es muy importante que ustedes entiendan que como vamos a tener mayor cantidad de operaciones por día, pues lo más seguro es que van a tener también mayor cantidad de operaciones perdidas. Lo importante es mantener el balance y no desesperarse. Es muy importante que ustedes trabajen en el swing trading, en el gráfico de un día y una hora, porque es importante que ustedes vayan puliendo el trading, que lo vayan puliendo, que vayan ajustando como los botoncitos, para que cuando ustedes hagan el salto al intradía realmente no estén cometiendo los errores. Venirse con errores, ahora obviamente no van a tener un trading perfecto, eso sí es ilógico, nunca lo van a tener. Siempre van a tener cosas que mejorar, siempre, es decir, no se preocupen por eso.
esto del tipo de trading, esto de hacer trading siempre va a ser imperfecto. No se preocupen que algún día quieran ustedes ser tan buenos que sean perfectos, no va a ocurrir. Lo importante es empezar a manejar y cogerse confianza hasta llegar al punto donde usted sienta que se puede lanzar a una cuenta real porque sabe que tiene operaciones ganadoras que le generan un balance positivo cada semana. Ahora, recuerde que es muy importante, no por las ganas de entrar en el intradía se vayan a lanzar en cuentas grandes pensando que simplemente es pichar botones y colocar operaciones y listo, porque no es una ruleta. Uno tiene que trabajar. Recuerden que el mayor enemigo en el trading no es los tiburones. Realmente el mayor enemigo dentro del trading es la mentalidad con la que nosotros entramos a hacer este tipo de cosas en el mercado. Ahí es donde está realmente la dificultad y el trabajo arduo, el trabajo duro está realmente en la mentalidad, no en otra cosa. Bueno, vamos a empezar, vamos a entrar en materia. Si hay inquietudes de temas anteriores, pregúntenlo, es el momento de que ustedes hagan todas sus preguntas, no les dé pena, esto tiene que ser muy fluido. Ahora vamos a entrar en un tema muy interesante porque pues muy seguramente vamos a empezar a tener más señales y en la medida que más personas seamos, ya hay un grupo interesante de personas que están pidiendo pista para entrar a la membresía. Lo que pasa es que todavía pienso en una serie de detalles. No sé cómo lo voy a manejar, pero bueno, la idea es que yo creo que para esta semana voy a abrir 20 cupos dentro de la membresía para completar los 50 dentro de la membresía, 50 activos dentro de la membresía y vamos a encontrar con que algunas señales se van a dar en swing trading y algunas señales se van a dar en intradía trading. Entonces es muy importante cuando ustedes lancen las señales por WhatsApp, indiquen qué tipo de trading es y en qué gráfico están viendo cada una de las formaciones o de los movimientos que está haciendo el precio. Eso va a ser muy importante para que el que está viendo un gráfico de una hora, cuando usted lance la señal, sepa que usted está haciendo es intradía y que seguramente usted está observando la formación en el gráfico de 15 minutos. Eso va a ser importante. Ahora vamos a hacer un salto. Si tienen preguntas, escríbanlo. Si quieren levantar la mano y para abrir el micrófono es el momento, porque vamos a empezar a entrar en el tema del intradía. Ahora, el intradía tiene una ventaja, ¿no? Y es que nos va a permitir, digamos, hacer un mayor análisis del volumen. Eso es un punto importante y de alguna manera el volumen es una ventaja muy interesante. Nos va a dar una ventaja muy interesante. Ustedes lo van a ver y lo van a disfrutar. Las personas que tienen que trabajar y que sus trabajos les impiden estar pendientes de sus operaciones, pues definitivamente el intradía no es. El intradía no es, no se desespere. Si usted tiene que estar trabajando y no puede estar pendiente de sus operaciones, su tipo de trading definitivamente es el swing. No puede hacer esto, no puede hacerlo del intradía. Sin embargo, si usted quiere aprenderlo, pues apréndalo, ¿no? Porque realmente vale la pena. Usted puede hacer intradía en cualquier momento. No significa que usted tiene que hacerlo en una hora específica. Usted puede hacer intradía en horas del almuerzo, usted puede hacer intradía temprano en la mañana, usted puede hacer intradía en la noche, en cualquier momento, ¿no? Realmente son operaciones intradía porque son en un rango de tiempo más corto. Sí, sí, Diego Fabián. Diego Fabián pregunta, ¿cómo en intradía los volúmenes de inversión son diferentes al swing? ¿Cambia la bitácora? Sí, sí cambia la bitácora. Y básicamente, ¿en qué cambia la bitácora? Cambia en el porcentaje máximo de inversión sobre el capital y sobre los porcentajes de stop y de target. Es ahí donde realmente cambia. Ahora nosotros vamos a trabajar por targets más chiquitos. En swing, por ejemplo, tú trabajas por un target por ejemplo, para mí en swing, un punto de salida interesante es el 200%. En un 200% yo me voy por bien servido y yo me salgo feliz. Ahora, si veo la oportunidad de seguir, yo dejo correr las ganancias, pero con un 200% me salgo feliz, con un 100% me salgo muy contento. Realmente mi target siempre estaba ahí entre 200 y 100% en swing. Ahora vamos a tener un swing totalmente diferente, donde nosotros vamos a ir pescando, incluso en algunos momentos, operaciones del 30%, del 50%, pero no significa que vayamos a ganar menos. Realmente es un balance, porque ahora perseguimos porcentajes de ganancias más pequeños, pero el volumen
de operación es mayor. Es decir, ahora adquirimos más contratos, entonces de alguna manera se equipara. Entonces no va a haber ningún problema. Y la gran diferencia es que vamos a tener más operaciones también. Entonces de alguna manera eso queda equilibrado. Bueno, la idea ahora ¿cuál es? Ustedes cuando abren sus bitácoras, abran una carpeta de bitácoras. Ustedes coloquen una carpeta en su escritorio que diga bitácoras. Y cada bitácora usted tiene que colocarle, por ejemplo, usted tiene que colocarle su bitácora cuando la grabe, swing, petróleo, contrato, es decir, por ejemplo, noviembre 2016, swing, oil mini, noviembre 2016, todos los detalles de las operaciones. Cuando habrá otra bitácora, entonces usted le coloca ahora intradía, oil mini, noviembre 2016. Y debe colocar también demo real, dependiendo si usted está llevando bitácoras para las dos. No significa que cuando usted da el salto a la real, entonces que usted ya opere en real, no. Usted va a estar siempre trabajando en las dos, tanto en la demo como en la real. Cuando usted está viendo que usted ya está lanzado en la real y va teniendo operaciones ganadoras, bueno, partamos desde el principio. Cuando usted está trabajando en la demo y usted está empezando a ver que tiene operaciones ganadoras, pues usted se lanza a la real. Cuando usted está en la real y ve que mantiene a consistencia operaciones ganadoras, usted sigue en la real. Pero cuando usted está viendo que en la real usted empieza a tener operaciones perdedoras, entonces usted hace un alto y se regresa a la demo y empieza otra vez a trabajar en la demo. Y una vez ya vuelve a tomar el ritmo de observación, porque es que es un tema de observación y mentalidad. Una vez usted ya se da cuenta que volvió a tener, digamos, calibrada la observación en la demo, entonces vuelve y se pasa a la real. Entonces uno siempre va a estar yendo entre la real y la demo, y la real. No siempre va a estar moviéndose entre esas dos cuentas. Bueno, ahora para intradía trading vamos a operar en gráficos de 1 hora, en gráficos de 15 minutos. En el gráfico de 1 hora que vamos a observar, exactamente lo mismo que observábamos en el gráfico de un día. Básicamente lo que vamos a observar son tendencias, líneas de precios, las líneas de precios más determinantes. Eso está lleno de vainas que he trazado en los otros gráficos. Obviamente en la medida que uno reduce el gráfico, pues se van a encontrar más. Bueno, aquí no se van a encontrar porque están muy chiquiticos, pero aquí uno encuentra un montón de líneas. Vamos a tratar de quitar todo esto. No, dejémosle aquí, no las puedo quitar ahorita. No, me va a tocar ahí sobre esto porque no las puedo quitar ahora. Porque estoy usando algunas y no me atrevo a, de pronto quito las que necesito. Bueno, vamos a observar el gráfico de un día, exactamente igual como hacíamos usamos el gráfico de 1 hora exactamente igual como usamos el de un día, básicamente para trazar líneas de precio históricas. Vamos a observar el precio donde ha generado ciertas dificultades para sobrepasar, bien sea a la baja o al alza, igualito como lo hacíamos en el otro. Vamos a observar también movimientos, formaciones, canales dentro del gráfico de 1 hora, pero el gráfico de operación, como lo hacíamos en swing en 1 hora, ahora el gráfico de operación es el de 15 minutos. Aquí es donde vamos a operar, en 15 minutos. Bueno, es muy importante que ustedes observen este detalle que es, yo creo que de las ventajas más importantes del intradía. Y es que ahora el volumen nos va a dar mejores indicaciones de lo que está pasando en el mercado. Cuando nosotros observábamos el volumen en gráficos de 1 hora, pues nosotros solamente podemos observar lo que realmente hacían los traders institucionales en 1 hora. Entonces veíamos una barra en el histograma, normalmente una barra grandísima, donde lo único que sabíamos era que algo había pasado, pero no teníamos ni idea qué había pasado. Bueno, acá vamos a tener la oportunidad de realmente tener un análisis un poco más detallado de lo que esté pasando con el volumen, lo que se esté tejiendo. Vamos a observarlo cómo. De hecho, miren, vamos a mirar aquí. Cuando
en este último movimiento del precio a la baja, yo creo que ustedes lo observen aquí, en este punto, que yo voy a trazar, aquí venía bajando. En este punto, donde el precio cayó, nosotros vemos que el volumen subió. ¿Qué significa? Yo quiero que recuerden qué significa el tema de volumen. El tema de volumen no tiene nada que ver con que si compraron más o vendieron más. Realmente nunca compran más que vender más. Nunca hay un desbalance de ese estilo. Nunca vamos a ver que hay, obviamente que ahí puede haber más de venta que de compra. Sí puede haberlo. Pero no podemos determinar que cuando nosotros vemos, por ejemplo, que los precios caen, que hablamos de que hay más oferta que demanda, pues hablamos más de la intención del mercado que de la ejecución como tal. Porque cuando el mercado se ejecuta en ventas, tiene que haber una compra. Y cuando se ejecuta en compras, porque tiene que haber una venta. Es decir, siempre está relacionado. Tú no puedes sin alguien que te venda y no puedes vender sin que alguien te vaya a comprar. Ahora, ¿por qué la ejecución se hace tan rápida? Porque estamos hablando de un mercado supremamente grande donde a veces cuando tú estás en la real puedes darte cuenta que la operación tarda unos cuantos segundos en cerrarse. A veces es muy rápida, a veces tú le dices cerrar y ¡pum! Cierra inmediato. Y a veces tú le das clic en cerrar y la operación como que se quedaba pegadita un momentico ¡pum! Y listo. Y se cierra la operación. Bueno, ¿qué ocurre en ese momento? Pues realmente cuando tú le das clic en cerrar no significa que no la haya tomado, porque se demora. No, sí la toma. Lo que pasa es que a veces como detrás de este gráfico lo que hay es gente, cuando tú colocas una operación en compra, a veces se demora porque están esperando realmente quién tome la operación que tú estás dejando. De alguna manera, ese contrato que tú estás entregando, o bien sea en compra o en venta, alguien tiene que dar una respuesta a ese contrato al otro lado. No estoy hablando de operadores, sino que cuando tú compras, cuando tú le das clic en comprar, a veces se demora en poner la operación en comprar porque de alguna manera el mercado real está esperando que haya quien venda. Y cuando tú le das clic en vender, a veces el mercado está esperando que alguien esté listo a comprar. O cuando tú le das simplemente, tú tienes una operación en venta y tú sales de la operación, pues de alguna manera alguien tiene que quedarse con los contratos que tú estás cediendo. Por eso hay ese margen de espera, no siempre. Estamos hablando de un mercado supremamente grande. Como dice, bueno, si nosotros trajéramos aquí posiblemente, no sé, si tratáramos de vender aquí, no sé, una casa no sé, de 10 millones de dólares, pues seguramente pues va a ser un poco complicado venderla aquí en Colombia. Pero si esa casa estuviera en los Estados Unidos, donde la economía va a un ritmo totalmente diferente, pues seguramente el rango digamos, de operación o el tiempo que se demora en vender esa propiedad va a ser mucho menor. Igual pasa aquí. Si nosotros estuviéramos vendiendo el petróleo aquí en Colombia, pues seguramente nos tendríamos que quedar con el petróleo un rato, esperando quién respalde o quién sea nuestra contraparte en el mercado. Como estamos hablando de un mercado internacional, esas operaciones ocurren al instante. No hay prácticamente una espera mayor que la de unos cuantos segundos en algunas ocasiones. Bueno, pero ese no era el tema. Ese simplemente era una explicación extra. Yo creo que ustedes vean aquí cuando el precio empezó a caer, que el volumen de transacciones empezó a subir. El volumen de transacciones son compras y ventas, las dos cosas. Lo único que nos está mostrando aquí el volumen es que hay una mayor negociación, mucho más dinero negociándose, muchos más contratos negociándose. Cuando nosotros vemos que el precio cae y el volumen empieza a aumentar, ahora, observen esto, cuando aquí viene el volumen, digamos, tracemos una línea para que eso sea incluso mucho más claro. Aquí el volumen se venía moviendo dentro de un promedio, que incluso está más abajo aún. Me estoy refiriendo a las últimas velas, a estas de aquí. Aquí nosotros vemos que el volumen se venía moviendo bastante bajo. E inmediatamente cuando el precio empieza a caer,
por aquí, las barras de volumen empiezan a crecer. Observen. ¿Eso qué indicación nos da? Miren, empiezan a crecer las barras. ¿Esto qué indicación nos da? Si el precio está cayendo y al precio caer aumenta el nivel de negociación de ese instrumento, significa que el mercado está acompañando ese movimiento. A ver si esto lo puedo explicar de una manera más clara. Si el precio está cayendo y el volumen de negociaciones está aumentando, significa de alguna manera que la mayoría del mercado está a favor de ese movimiento, lo cual nos indica que el precio va a continuar cayendo. Y si observamos entonces en esos momentos precio y volumen, nos dan la oportunidad de tener entradas ganadoras. Y de la misma manera, cuando nosotros vemos que el precio está cayendo y el volumen empieza a decaer, empieza a descender, significa que ya el mercado piensa que el precio llegó al punto más bajo y que de ahí para abajo ya no hay tanto interés por negociar y posiblemente el precio tome un rumbo distinto. Quiere decir que ya no va a la baja, sino que posiblemente va al alza o se lateralice. Díganme si eso se entendió, díganme si realmente eso se está entendiendo, porque yo trato de explicarlo como yo lo veo, pero no sé si es claro para ustedes. Igual si ustedes ven, por ejemplo, estamos hablando de... Perfecto, Jairo. Si ustedes si estamos hablando de un precio a la baja, ¿no? Pero si estamos hablando de un precio a la alza, es exactamente igual. Si el precio está al alza, si ustedes ven que las velas están subiendo, cada vez el precio está más alto, y el volumen, las barras del histograma del volumen están también subiendo, a medida que el volumen sube, las barras suben, y el precio sube y las barras suben, entonces significa que el mercado está de acuerdo con la subida del precio. El mercado está acompañando ese movimiento, y cuando nosotros vemos eso, es un momento para ingresar al mercado y acompañar la subida. A mayor volumen, pues mayor aceptación del mercado para acompañar el movimiento del precio. Cuando nosotros vemos un decrecimiento del volumen, entonces significa que ya el mercado no lo quiere acompañar más. El precio puede subir. El precio sube, 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 sube y el volumen sube, 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 sube. Llega un punto donde al mercado no le interesa. Ya, así de sencillo. Ya digamos, esas fuerzas y esa intención del mercado de comprar o vender llegan a un punto donde ya no están interesados en que el precio siga subiendo o que el precio siga bajando. Y cuando se presenta esa situación, entonces el volumen empieza a decrecer. Y ustedes van a ver que el precio puede seguir subiendo a pesar de que el volumen decrezca. Pero inmediatamente ustedes ven que el precio sigue subiendo, pero el volumen sube, pero el precio sube, pero el volumen decrece, es el momento de decir, salgo, porque ya digamos, llegó a su punto máximo. Ya de ahí para allá seguramente no va a crecer, se va a lateralizar y salimos no porque se lateralice, porque si se lateraliza nos da la oportunidad de salir en cualquier momento. El problema es que a veces cuando termina el volumen y el precio de subir, a veces el precio da la vuelta y empieza a la baja. Entonces ahí por eso tenemos que salir. Miremos otro tema de volumen. Cuando nosotros vemos estas velitas muy chiquiticas, pues de alguna manera hay poco movimiento. Estamos observando el gráfico de 15 minutos, ténganlo en cuenta. Aquí pues lo que estamos viendo es muy poco movimiento, muy pocas transacciones. Aquí es donde el mercado está como analizando qué va a pasar. Pero aquí cuando nosotros vemos una elevación del volumen, pero nosotros vemos que el precio está lateralizado, pero hay un mayor volumen, pues esto primero nos indica que se está comprando de alguna manera solapada. Bueno, comprando no. Se está haciendo algún tipo de negociación de manera solapada,
donde no se quieren mostrar las intenciones, y adicional a eso, está mostrando que posiblemente está en, ¿cómo se le llama eso? En la consolidación del precio. Es decir, este es el punto donde en este rango de tiempo es como que la barrera más fuerte, ahí no va a sobrepasar, no va a sobrepasar el precio. También es una, a ver, Jairo pregunta, ¿también es una oportunidad cuando se baja el volumen, ya que puede haber un cambio en el precio? No, realmente no, porque es que no siempre hay un cambio en el precio. A veces el volumen se baja y el mercado solamente se lateraliza y posteriormente continúa en la misma dirección que tiene. El precio puede estar elevándose cada vez más y ya después el volumen empieza a decaer, el mercado se lateraliza y después vuelve y sube. Entonces, realmente cuando el volumen se baja, no nos da indicación de nada. Bueno, estas elevaciones del mercado es que algo está pasando, ¿no? Hay mucha transacción, pero el volumen no tiene variación. Ahora, hay momentos donde, a pesar de que el precio, vamos a ver si podemos encontrar alguno. Oh, se movió esto. Bueno, esto no es importante ahora. Hay momentos donde vemos, por ejemplo, aquí, nosotros aquí vemos un volumen. Aquí nosotros vemos un volumen muy bajo, pero vemos un precio ligeramente creciente. Cuando nosotros vemos ese precio que crece muy poquito y el volumen no lo acompaña, el volumen está muy, digamos, muy uniforme y pequeñito, pero hay un crecimiento lento del precio. En estos momentos son las operaciones de los market makers, de los grandes hacedores del mercado, los grandes traders. Allí ellos están abriendo operaciones y se están dejando ver, de ahí se están dejando pillar. Por el volumen de transacciones que ellos operan en el mercado, es muy difícil que esas operaciones siempre sean tan solapadas. Uno las puede identificar y ese es un punto de ellos. Nosotros aquí vemos que incluso la línea me quedó muy alta, porque el volumen es así, chiquito y es muy uniforme. No se ven grandes variaciones, pero se ve una pequeña inclinación del mercado al alza. Ese es un momento perfecto para usted realizar operaciones en compra o en venta y esperar estos grandes movimientos premeditados. Estas grandes alzas del mercado normalmente son premeditadas, son construidas y nosotros ahora las podemos aprovechar observando el volumen y precio en el gráfico de 15 minutos. Ahora, hay que afinar el ojo, sí, berracamente. ¿Por qué razón? Porque es que ahora es más complicado observar estos pequeños movimientos. Mire, podríamos decir que el volumen es casi nulo, pero es que se ve muy pequeño, pero es que así como hay nulos, hay momentos de grandes movimientos de dinero, de miles, de miles, de miles de millones. Entonces, por eso se ven esos tan pequeños. Si nosotros viéramos esto realmente una proporción de dinero, esto es un montón de plata también. Pero digamos que proporcionalmente es un volumen muy bajo. Nosotros aquí vemos un volumen muy bajo de negociación, pero vemos
una ligera caída del precio, o incluso podríamos tomar esta. Vemos una ligera caída del precio. Yo tomaría esta. Para mí la indicación es esta. Vemos que el precio, el volumen se mantiene y es muy pequeño, pero vemos una caída de precios. Esto significa que se está preparando una baja de precios y esto lo están haciendo los market makers. Esto no es, digamos, todo el mercado que está generando ese movimiento, no, eso es un movimiento de unos cuantos. Listo. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, si ustedes ven que el precio se lateraliza y el volumen tampoco muestra grandes cambios, sino que hay un movimiento de volumen, pero el precio está lateralizado, pues básicamente lo que ahí estamos viendo es una consolidación del precio. Incluso pueden incluso haber barras de volumen grandes, pero el precio está lateralizado, volumen con barras grandes, pero el precio lateralizado, estamos hablando de consolidación, un punto donde el precio del petróleo se establece, se lateraliza y puede durar un buen tiempo. ¿Qué más les puedo mostrar acerca de eso? Bueno, básicamente ese es el punto más importante en cuanto a volumen. Vayan haciendo las preguntas. Jairo dice, eso que acabas de decir me parece que puede ir en un tip, lo mismo que del volumen acompañado del precio. Uy, me tienes que decir qué porque no sé qué de todo lo que he dicho. María Ángela pregunta, ¿esto solo aplica para el gráfico de 15 minutos? Aplica para el gráfico de 15 minutos y el gráfico de 5 minutos, para ese tipo de gráficos. Mejor dicho, para el de 15, el de 5 y el de 1 minuto. Para ese tipo de gráficos puede aplicar perfectamente. Para los otros gráficos digamos, de mayor tiempo, de 1 hora y en adelante, pues se hace un poco más difícil observar este tipo de movimientos. Entonces, de 15 minutos hacia abajo es perfecto. Diego Fabián pregunta, si el precio empieza a subir ligeramente con un volumen bajo, ¿es oportunidad para entrar en compra? Correcto. Y para entrar en venta es lo contrario. Sí, es decir, lo contrario sería que el precio empiece a bajar y el volumen esté pequeño. Sí, ese puede ser un movimiento. Ahora, ojo, pequeños descensos del precio con una estabilidad del volumen. Esos son los movimientos del market maker, porque si usted ve que el precio está, digamos que el precio está y está cayendo ligeramente, porque si el precio está cayendo abruptamente y el volumen está pequeñito, pues realmente hay que tener cuidado con ese movimiento. De hecho, no va a ser muy frecuente, pero puede ocurrir. Diego Fabián pregunta, ¿siempre aplica esa regla? No. Es que, digamos que de alguna manera, eso lo observamos, pero como estos gráficos no son precisos, digamos que nosotros no podemos decir que esto sea una regla 100% efectiva, pues no siempre se va a presentar de esa manera. Ah, ok, listo. Sí, de hecho estaba empezando a subir otro tutorial de volumen